¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Es importante, chicos, recordarles a cada uno de ustedes que estamos iniciando con la unidad número 8, ¿no es cierto? Hemos estado haciendo un recuento de todo lo que sería pues la literatura universal, ¿no es cierto? Empezando de los conceptos básicos, porque el objetivo primordial es recordar los conceptos que tú ya has estudiado en años anteriores, ¿no? Como ya estás en quinto año, pues creo yo que lo inmediato, lo importante es recordar, ¿no es cierto? Además, considerar que estamos trabajando a partir de la historiografía literaria. Recordarás, ¿no es cierto?, que la última clase que tuvimos hablamos del siglo de oro español, ¿no es cierto? Hablamos de cómo se inició, hablamos del contexto, hablamos fundamentalmente de las escuelas poéticas con las cuales se inicia el siglo de oro, pero también hablamos de otras vertientes como de la narrativa y también del teatro, ¿no? Sin embargo, destacamos la importancia de este siglo de oro en la imagen de Garcilaso de la Vega, ¿no? Perteneciente fundamentalmente a la escuela italiana y considerado también el Petrarca español, fundamentalmente porque utiliza dentro de su perspectiva poética los versos italianos, ¿no es cierto?, como el soneto y el alejandrino. Ahora, el día de hoy vamos a hablar precisamente también del siglo de oro, vamos a recordar un poco los conceptos del mismo, pero vamos a hablar de otra escuela, una escuela, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera se relaciona con un distrito fundamental, con una provincia fundamental de España, con Salamanca. Hoy vamos a hablar de la escuela salmantina y vamos a hablar de otra vertiente de la enunciación poética. Hoy vamos a hablar de Fray Luis de León, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la orden agustina y vamos a hablar de alguna u otra manera, por qué a este se le conoce como el Horacio español, ¿no es cierto? También es importante recordarles que por ser esta la unidad número 8 hay que terminar bien con nuestros cuadernos, por favor hay que hacer la carátula correspondiente a esa unidad número 8 y por favor te voy a pedir que empieces a agenciarte, ¿no es cierto?, de algún material adicional para que puedas complementar la clase de hoy. Yo te voy a compartir las diapositivas, ¿no es cierto? Pero por si acaso, ¿no? Miren, el material nosotros ya lo acabamos, ¿correcto? Sin embargo, los coordinadores te van a hacer llegar un material adicional. Si tú tuvieras un material para poder practicar, síguelo practicando, no hay problema. Sigue practicando el tema. Pero si no tuvieses un material para practicar, ¿no es cierto? Entonces yo igual te voy a compartir uno, ¿ya? Recuerden ustedes que después del tema que van a observar el día de hoy, va a haber unas preguntitas que ustedes también van a poder realizar, ¿correcto? Unas preguntitas que ustedes también van a poder realizar y eso va a complementar tus notas también. Así que hay que señalar eso que es muy importante. Entonces empecemos el día de hoy recordando este inicio del siglo de oro y recordando también lo que es la escuela salmantina, ¿no es cierto?, de la orden agustina. Y vamos a recordar también un pasaje muy importante de la vida de Fray Luis de León. Fíjense que Fray Luis de León, ¿no? Fue un clérigo de la orden agustina, pero tenía la función principal de enseñar, ¿no es cierto?, en la Universidad de Salamanca. Fue catedrático de la Universidad de Salamanca por muchos años. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que él va a estar preso durante 5 años en la cárcel de Agarmasilla, una cárcel que posteriormente va a servir como receptáculo, digamos, también para pagar sus culpas, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿correcto? Y ustedes se preguntarán por qué estuvo preso, ¿no? Fray Luis de León. Bueno, de eso y otras cosas vamos a hablar el día de hoy y de su famosa frase, como decíamos ayer, y si Garcilaso, por ejemplo, es destacable por sus églogas, ¿no? Fray Luis de León es muy destacable fundamentalmente por sus odas, ¿correcto? Así que vamos a ver entonces en qué consiste este tema del día de hoy, ¿no? Ese tema fundamental, ¿ya? Por si acaso. Este tema, en todo caso, que es fundamental. A ver,
Si me permiten ver por acá, sí, Escuela Salmantina, excelente. Yo pensé, a ver un momento, yo pensé que lo había organizado para que no haya ningún inconveniente entonces. A ver, sí, sí está. Sí está, perdón. Vamos a compartir entonces la pantalla para poder, para empezar a trabajar de una vez. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, recordar ya que esta clase está dirigida para ustedes chicos de quinto año de secundaria, la promoción de quinto año de secundaria del Colegio Geuni en Cañete, ¿no? Entonces, siguiendo con el siglo de oro español, vamos a hablar de la otra escuela poética importantísima dentro de este proceso. Recordemos que cuando hablamos del siglo de oro estamos hablando de la etapa de apogeo cultural, social y económico de España. España está experimentando por un proceso de apogeo gracias a que España se vuelve a través de sus conquistas, ¿no es cierto? Y de sus, digamos, y de sus nuevas rutas hacia las Indias, un país colonizador que extraía fundamentalmente las materias primas, ¿no? Extraía fundamentalmente las materias primas de estas regiones o de estos lugares, ¿no? Por eso era fundamentalmente importante España. Es más, España tuvo una evolución económica diferente del resto de países de Europa, lo que llevó pues a que España, experimentando un proceso, ¿cómo decirlo?, ¿no?, experimentando fundamentalmente un proceso poético, ¿no es cierto?, económico, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad fundamentalmente de que sus artistas, ¿no es cierto?, accedan no solamente a las condiciones de mecenazgo, sino que también se dediquen pues fundamentalmente a la escritura, ¿no? Por eso es que el día de hoy vamos a analizar dos propósitos fundamentales. Primero, vamos a analizar el periodo histórico, cultural y social del siglo de oro español, sobre todo cuando inicia, hay que recordar que inicia con las obras de Garcilaso y culmina con la muerte de, si mal no me equivoco, Calderón de la Barca, ¿no es cierto? Además, dentro del proceso del siglo de oro español encontramos una etapa de apogeo, que es la que estamos analizando el día de hoy. Encontramos una etapa de decadencia, ¿no es cierto?, o una etapa del barroco, y finalmente una etapa de la reconstrucción, si lo queremos llamar de esta manera o bajo estas condiciones importantes, ¿correcto? Entonces, claro está que como segunda propuesta discursiva vamos a evidenciar pues la importancia de Fray Luis de León dentro de la poesía de la Edad de Oro, claro, como uno de los fundadores de las escuelas principales, tradicionales, dentro de la poesía española, ¿no? Eso también hay que considerarlo como un proceso importante. Ahora, hay que recordar que la Edad de Oro o el siglo de oro español, o también considerado como el Renacimiento español, surge entre los siglos XVI y XVII, ¿correcto? Entre esos periodos. Ya España se había liberado de la invasión de los moros, ¿no es cierto? Ya España había encontrado una nueva ruta a las Indias, ya España se había vuelto un país pues poderoso dentro de la región europea, ¿no? Además España, ¿no?, era un país fundamentalmente monárquico, sometido a ciertas leyes y que tenían como una base fundamental e ideológica el feudalismo, ¿no? Por eso es que España experimenta un tipo de renacimiento muy diferente al resto de países europeos, ¿no? Acá todavía existían atisbos, ¿no?, de la literatura y de la estructura socioeconómica medieval. Comprende desde la redacción de las obras de Garcilaso en 1530 hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Hay que recordar eso. España había llegado a un esplendor político y militar. Por ejemplo, dentro del proceso de las monarquías vamos a pasar de los reyes católicos hacia los reyes borbones, ¿no es cierto? Terminando fundamentalmente con, digamos, la monarquía católica nuevamente, ¿no?
Entonces, acá vamos a encontrar, perdón, los Habsburgo, los Borbones y los católicos. Carlos I o Carlos V de Alemania, Felipe II y Felipe III de Borbón, Felipe IV de Borbón, hasta los reyes católicos que actualmente conocemos, ¿no? Estos van a conducir a España a la hegemonía europea, ¿no es cierto? Etapa de apogeo de la literatura española, ¿no? Eso va a ser lo importante. Entre 1500 y 1556 aparece la dinastía de los Habsburgo, junto con Carlos I o Carlos V de Alemania, ¿no? Él tenía una frase muy importante, ¿no? España es un imperio donde jamás se pone el sol. La importancia de Carlos de Habsburgo se hace evidente, ¿no es cierto?, porque fundamentalmente él va a ser gobernante de dos territorios, ¿no? El que él diga que en su imperio jamás se opone el sol quiere decir que mientras amanece en Alemania, anochece en España, y mientras que amanece en España, anochece en Alemania. Por eso, por su vastedad territorial o por su vastedad gubernamental, territorialmente hablando, él decía que en su imperio jamás se pone el sol. Gracias a Carlos V, ¿no es cierto?, se mantuvo un pensamiento renacentista, pero un pensamiento, ¿no es cierto?, que todavía tenía atisbos medievales, porque ejercían la unidad entre la iglesia y la universidad. Ojo que esto va a permitir, por ejemplo, a que este poeta del cual vamos a hablar, ¿no es cierto?, que es Fray Luis de León, ¿no?, sea catedrático de la universidad. Así que por ahí hay que destacarlo. Su visión está impregnada de esencias medievales. Aplica la reforma de la Iglesia Católica sugiriendo una prédica libre y consciente. Esto quiere decir que en las iglesias se va a dejar de utilizar para la prédica el latín y ahora se va a utilizar un lenguaje más popular o amable, en este caso el castellano, que se va a oficializar. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, con eso se buscaba de alguna u otra manera que, digamos, el pueblo español, a través de su religión, a través de su sociedad y de su nación, encuentren una identidad y que a partir de la religión, ¿no es cierto?, se aplique la doctrina en las colonias de la evangelización, ¿no es cierto? Entonces, esto también va a ser muy importante, ¿no es cierto?, dentro del gobierno de Carlos V. ¿Correcto? Ahora, el Renacimiento español, que también se denominó Siglo de Oro, es la etapa de desarrollo y plenitud literaria. Va a brillar la poesía, la novela y el teatro español. España va a lograr hegemonía mundial a partir del siglo XVI, llegando a colonizar territorios americanos, ¿no? Invasión a América en 1492. Comienza durante el reinado de los Reyes Católicos hasta la cumbre de Felipe II. Perviven aún muchas de las características medievales, ¿no?, dentro de estos procesos. Así que eso también es muy importante recordarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se origina para que se presente este siglo de oro, ¿no? Primero, la invasión a territorios americanos es muy importante porque fortalecen a España desde la perspectiva económica, ¿no? Si España tiene una regulación económica, eso también se magnifica o se solidifica en el triunfo, ¿no es cierto?, en el triunfo, digamos, de España dentro de una estabilidad, ¿no? Ahora, sí, comienza durante el reinado de los Reyes Católicos hasta la cumbre de Felipe II, ¿no?, la dinastía de los Borbones. Y perviven aún muchas de las culturas medievales. O sea, es un renacimiento, pero con algunos adornos o atisbos medievales. Todavía, este renacimiento español. Algo que le va a traer una consecuencia negativa después, porque cuando España pierde sus 3 últimas colonias en América, España se va a dar cuenta, al menos en la etapa del barroco, se va a dar cuenta que el explotar la materia prima no renovable le trae consecuencias nefastas, ¿no? Tanto así que España experimenta una crisis, ¿no?, que va a traer como consecuencia que los escritores de esa época empiecen a escribir de manera desordenada o sobrecargada. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?, denominado el barroco español. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, representantes de este renacimiento español, sobre todo del renacimiento poético, ¿no? En el primer renacimiento de Carlos V, o primero de España, se va a presentar la Reforma.
se presenta la escuela italiana, con Juan Boscán en 1492 a 1542 y Garcilaso de la Vega de 1503 a 1536. En el segundo renacimiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se va a presentar, en todo caso, el gobierno de Felipe II, la contrarreforma, en donde la libre prédica, ¿no es cierto?, trae una consecuencia nefasta. No todos podían interpretar la Biblia, eso se propone en la contrarreforma. De tal manera que solamente los tratados religiosos debían ser leídos por los clérigos y transmitieron los clérigos en las misas. O sea que aquella persona que tome por derecho propio el interpretar la Biblia sería excomulgado y, ¿por qué no?, asesinado también, ¿no? Algo que le va a pasar o que va a experimentar muy de cerca Fray Luis de León con la escuela salmantina y Fernando de Herrera el Divino en la escuela sevillana, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Escuela salmantina. Durante el renacimiento de la Edad de Oro española, nos encontramos con la escuela salmantina que presenta las siguientes características. Primero, concisión y precisión en el lenguaje, ¿no? Llaneza en la expresión, realismo en el pensamiento, eso también va a ser muy importante. Preferencia por las estrofas breves como la lira, la naturalidad y la sencillez. Cultivo de ambas rimas, la sonante y la consonante. Y tratan fundamentalmente temas morales, religiosos y filosóficos. Es una poesía más bien elevada, una poesía culta, pero al mismo tiempo también una poesía reflexiva, una poesía que indaga fundamentalmente en los conceptos morales y éticos del ser humano, ¿no es cierto? Si bien es cierto, esta escuela salmantina tiene concisión y precisión en el lenguaje, también vamos a encontrar que muchas veces su lenguaje es muy chabacano, muy plano. A diferencia de la escuela italiana, destacada por Garcilaso y Juan Boscán, donde se apelaban mucho a los conceptos de la poesía tradicional italiana, aquí podemos darnos cuenta que lo popular, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera reflexión del individuo y sobre todo de la nación, hace que esta poesía sea una poesía que acerque a la gente a su propia nación, que haya un rezago fundamentalmente de identidad, ¿no es cierto? Eso va a ser muy importante dentro de este proceso. Se va a cultivar además, como te decía, rimas, la asonante, aquellas que terminan solamente en vocal, y consonantes, las que terminan en consonante y en vocal, ¿no es cierto? Eso va a ser lo importante dentro de la escuela salmantina. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca vamos a encontrar el busto de Fray Luis de León, con su famosa frase, como decíamos ayer. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de Fray Luis de León, denominado el Horacio español? Así como a Garcilaso de la Vega se le llamó el Petrarca español, a Fray Luis de León se le va a denominar el Horacio español, fundamentalmente porque tiene una afición por los cantares de Horacio, ¿no es cierto? Ahora, su padre era un abogado y consejero regio que residió en Madrid y Valladolid, ciudades donde hizo estudios de niño. Cuando cumplió los 14 años, marchó a estudiar a Salamanca, ciudad que constituyó el centro de su vida intelectual como profesor de su universidad. Empezó su lucha por las cátedras de la Biblia, la de Santo Tomás. Estuvo un periodo en la cárcel por traducir la Biblia a la lengua vulgar, ¿no?, sin licencia, por la contrarreforma, ¿no? Es más, él no quiso, ¿no es cierto?, traducir, ¿no?, indiscriminadamente, sino que una amiga, monja, le pidió a Fray Luis de León que traduzca un fragmento del Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, lógicamente que Fray Luis de León lo traduce, pero esta traducción llega a malas manos, porque, digamos, hacen copias de manera furtiva, y eso trae como consecuencia de que Fray Luis de León, mientras está dictando una clase en la Universidad de Salamanca, sea llevado preso por el Tribunal de la Santa Inquisición durante 5 años. Cuando retorna a la universidad, simplemente menciona la frase, como decíamos ayer mientras escribía en el pizarrón. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la frase, como decíamos ayer,
era como si el tiempo se hubiera detenido desde su etapa, que fue su última clase en esa universidad, hacia su retorno, ¿no es cierto? Era como que el tiempo en la cárcel no era un tiempo perdido, pero sí un tiempo que no tenía o no debía recordar con sus estudiantes. ¿Correcto? Entonces, estuvo un periodo en la cárcel por traducir la Biblia, ¿no es cierto? Y por su célebre versión del Cantar de los Cantares. En prisión, escribió de los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está Canción a Nuestra Señora. Tras su estancia en la cárcel fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde obtuvo la cátedra de la Sagrada Escritura. En la universidad fue profesor de San Juan de la Cruz. ¿Correcto? Ahí está. Fray Luis de León. ¿Correcto? Pero a Fray Luis de León muchos lo conocen fundamentalmente por algunos versos de la cárcel, ¿no? Y también por su famosa obra Oda a la vida retirada, en donde Fray Luis de León apela al tópico Beatus Il, dichoso aquel que vive en el campo y que se olvida fundamentalmente de la vida mundana, ¿no es cierto? De la vida acelerada o la vida citadina. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa. En el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso, ¿no? Entonces, ahí está. Estuvo preso durante 5 años por la contrarreforma, Fray Luis de León. Además, démonos cuenta de algo, ¿no? Él dice, fundamentalmente, el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a sola su vida, ni envidiado ni envidioso, ¿no? Hay un sentido del empleo o el uso de palabras coloquiales, de frases populares, algo que acerca mucho más, ¿no es cierto?, algo que acerca mucho más, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, la poesía a la gente, ¿no? La poesía de Fray Luis de León a la gente, ¿no? Eso es. Obras de Fray Luis de León. Vamos a encontrar El Cantar de los Cantares, una traducción de Fray Luis de León, por el cual estuvo metido preso. Luego, La Perfecta Casada. Esta obra va en homenaje a su sobrina, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera brinda ciertos consejos para ser una buena esposa, ¿no es cierto?, dirigida a su sobrina María Valera con motivo de su boda. Vamos a encontrar La Exposición del Libro de Job, una obra póstuma, ¿no? Ahí está, traducción al castellano del texto hebreo. Y de los nombres de Cristo, ¿no? El propósito del libro es la divulgación de la nueva exégesis bíblica, ¿no? Ahí está, eso. Pero, lógicamente, que el tópico que más va a desarrollar la escuela salmantina, encabezada por Fray de León, va a ser el Beatus Il. El Beatus Il es un tópico. ¿Qué es un tópico? Es como un tema que también se abordaba fundamentalmente en la poesía tradicional grecolatina, ¿no es cierto? Entonces es un tema que se registra como una concepción tradicional, pero que es tomado por estos escritores españoles. Es un tópico muy frecuente en la literatura española del Renacimiento, que exalta la vida sencilla del campo, ajena al de la ciudad y a las ambiciones del mundo. En latín significa dichoso aquel que, y son las primeras palabras de un famoso poema de Horacio, que invita a disfrutar de la vida sencilla. La obra de Horacio tuvo una marcada influencia en la poesía española de los siglos XVI y XVII y por ende en la obra de Fray Luis de León. Esto se hace evidente en su famosa Oda a la vida retirada, ¿no es cierto? Oda a la vida retirada. Ahí está. Para muestra un botón. ¡Qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama
No canta, ¿no es cierto?, con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío. A vuestro alma reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Es lo que pide a gritos Fray de León en este poema. Quiere vivir una vida campestre, quiere vivir una vida fuera del campo, quiere vivir una vida retirado del mundo citadino, ¿no es cierto? Quiere gozar de esa vida. Por eso este homenaje a esa vida en el campo, a la vida retirada. ¿Correcto? Eso es. ¿Qué significa Beatus il? Por si acaso, significa dichoso aquel y es un tópico utilizado por el poeta latino Horacio. Por eso Fray de León se le va a llamar el Horacio español, por la influencia del escritor latino en las obras del Agustino. ¿Por qué fue encarcelado Fray de León? Porque tradujo, ¿no es cierto?, el Cantar de los Cantares, ¿no es cierto? Y que según la contrarreforma impuesta por Felipe II no se podía realizar. ¿Correcto? Conclusiones finales de esta teoría para desarrollar un poquito de la práctica de algunos ejercicios. Primero, el siglo de oro español es la etapa de apogeo de la literatura española, ¿no es cierto? Ya que se ve un desarrollo no solo político, sino cultural. Ahora, claro, cuando hablamos de desarrollo y apogeo, hablamos de las tres escuelas importantes de la poesía en España: la escuela italiana con Garcilaso de la Vega, la escuela salmantina con Garcilaso de la Vega, perdón, con Fray de León, y la escuela sevillana, ¿no es cierto?, con Fernando de Herrera el Divino. ¿Correcto? Ahí está. El Renacimiento español se caracteriza por la hegemonía y la importancia cultural que tienen ciertos escritores españoles con respecto a sus pares europeos. ¿Correcto? Eso también es importante. Y finalmente, Fray de León no solo se destaca por renovar la poesía en el siglo de oro español, sino que su pasión por el conocimiento lo lleva a asimilar las consecuencias de sus actos como un aprendizaje continuo, en este caso la cárcel, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo es eso lo que se trata fundamentalmente de buscar. Listo, muchachos, y con eso hemos recordado de alguna u otra manera lo que sería en este caso, ¿no?, hemos recordado el siglo de oro y hemos analizado una nueva escuela, ¿no?, la escuela salmantina de Fray Luis de León, relativo a la Universidad de Salamanca. Para no desentonar, ¿no es cierto?, porque creo que no es, digamos, un dato menor, vamos a sintetizar un poco, ¿no es cierto?, esta idea de Fray Luis de León, ¿no es cierto?, y algunas condiciones de la escuela salmantina, ¿no es cierto? Para eso te voy a proyectar un videíto para que te des cuenta la importancia de Fray Luis de León y lógicamente el desarrollo del tópico el Beatus il, un tópico que lo va a asimilar, ¿no es cierto?, a partir de las obras de Garcilaso, ¿no es cierto? Perdón, a partir de las obras de Horacio, ¿no es cierto? Por eso se le llamó el Horacio español, ¿no? Por eso se le llamó el Horacio español. ¿Correcto? Así que vamos a ver algo breve sobre Fray Luis de León. Por aquí voy a compartirles entonces la pantallita y también les voy a compartir el audio. ¿Ya? Les comparto el audio. Entonces, por aquí, vamos a ver por aquí.
Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malesi, profesor de español, y hoy para nuestra biografía breve vamos a aprender sobre la vida de Fray Luis de León. Nacido en 1527, el escritor Luis de León entró a la Orden de San Agustín como monje en 1544. Estudió y escribió sobre teología y como tal le fue otorgado el título fray. Es importante notar que al hacerse monje pudo perseguir sus dos pasiones principales, la religión y el saber. Por eso llegó a tener reconocimiento y obtuvo un puesto respetado en la prestigiosa Universidad de Salamanca. A pesar de su posición, y gracias a unas críticas que él hizo hacia la traducción de la Biblia en latín, fue encarcelado por la Inquisición ante acusaciones de traducir textos bíblicos al castellano, algo que no se permitía. Se ha sospechado también que su linaje judío y estado como converso al cristianismo jugó un papel en la sentencia que recibió. No obstante, fue liberado después de 5 años. Entonces, muchos lo ven a Fray Luis de León como, cito, símbolo de la resistencia frente a un poder opresor representado en la Inquisición, porque su vida muestra un apasionante contraste entre el mundanal ruido y la búsqueda de la armonía interior. Tras salir de la cárcel, volvió a trabajar en la Universidad de Salamanca y continuó su trayectoria en los agustinos. Y algo interesante, al morir, decidieron conservar el aula en la que daba lecciones y se puede ver hoy día tal y como se encontraba en aquel entonces. Muchas gracias por mirar este video, espero que te haya sido útil, espero que te haya... Listo, entonces ahí están datos necesarios e importantes sobre Fray Luis de León. Vamos a responder algunas preguntitas, ¿no es cierto? Algunas preguntitas sobre, en todo caso, Fray Luis de León, por ejemplo, clérigo, poeta de la Orden de San Agustín, fue encarcelado, voy a ver qué es Fray Luis de León. Indique el nombre del poeta líder de la escuela tradicional de Garcilaso de la Vega, también conocida como la escuela italiana, ¿no es cierto? La madre de Garcilaso de la Vega fue Isabel Freire, ya todos sabemos es eso, ¿no? Marque la incorrecta sobre Oda la vida retirada. Máximo representante de la escuela petrarquista, ya pues no Garcilaso de la Vega, se le denominó el Petrarca español. Aquí vamos a encontrar el romance no es, ¿no? El romance no es. Entonces acá encontramos algunas preguntitas que seguramente ya las iré colocando yo, ¿no es cierto? Al momento de que nosotros podamos trabajar algunas preguntitas que hay que hacer con respecto a este tema. Entonces, chicos, bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. No se preocupen que de alguna u otra manera ya se les va a compartir algunas preguntitas, pero yo quería hablar hoy de de Fray Luis de León, quería hablar de la escuela salmantina y quería hablar fundamentalmente de la orden agustina y de las traducciones que desencadenaron de alguna u otra manera, el encarcelamiento, ¿no? De Fray Luis de León. ¿De acuerdo, chicos? Gracias por la atención prestada, cuídense y nos vemos la próxima semana en otra edición más del curso de literatura y de razonamiento verbal. Chao, chao, nos vemos, hasta luego.